Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo al Centro Asociado de la UNED de Calatayud la posibilidad que me da de compartir esta experiencia de una conferencia online y sobre todo al centro en sí mismo y a Cristina Carrasque, que es la persona que lo ha hecho posible este evento, ¿no? Antes de empezar me gustaría presentarme a vosotros. Yo me llamo Gregorio Izquierdo y soy profesor titular de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas de la UNED, de la asignatura Economía Internacional y Economía Española. Al mismo tiempo trabajo como director de Economía de Círculo Empresarios, que es uno de los think tanks más prestigiosos de España, y eso me hace combinar la visión académica y la visión real. Bien, el objetivo de mi conferencia, que más o menos va a tener una duración de unos 50 minutos, va a ser doble. Por un lado va a ser diagnosticar por qué razón estamos como estamos. Es decir, muchas veces vemos que decimos que estamos en crisis, pero es simplemente saber qué es lo que es una crisis económica y cuáles son las diversas manifestaciones de la misma. Esa sería la primera parte de la conferencia como tal. La segunda parte, dado que estamos en crisis y ha habido un cambio de gobierno ahora, se esperan una serie de medidas de política económica, de cambio. Es un poco identificar cuáles pueden ser las líneas que pueden marcar las mismas, y dado que ya se anunció un plan de investidura el lunes pasado, ya empezamos a ver a grandes rasgos, todavía sin el detalle concreto, cuáles van a ser las prioridades del nuevo gobierno. Cuando sabemos por qué estamos así y cómo se va a intentar el gobierno sacarnos de esta situación, ¿no? Y las medidas de ajuste y estabilización que previsiblemente se van a llevar a cabo. Y eso es lo que justifica que llamamos los orígenes de la crisis y las tendencias de cómo va a cambiar la economía española, que posiblemente después de la misma ya no va a volver a ser lo que era, va a ser otra economía distinta, y esto es importante recalcarlo. A mí me gustaría decir que esta crisis no es una crisis cualquiera, esta es una crisis histórica, es una crisis singular, y que posiblemente de lo que hagamos los próximos meses pues está en juego nuestro futuro como nación incluso, y lo que es la actividad económica. No es una crisis cíclica que se corrige de forma automática, sino que si se hacen las cosas bien podemos volver a participar en el proyecto europeo y en el proyecto de expansión, pero si lo hacemos mal podemos entrar en escenarios totalmente apocalípticos, porque en escenarios como puede ser nuestra salida del euro, nuestra presión del euro, sería tan excesivo en términos de pérdida de actividad, en términos de empobrecimiento, en términos de colapso del sistema financiero español y de la financiación en su conjunto española, que sería histórica, ¿no? Y esto es lo que hemos estado en riesgo, y lo que debemos hacer es evitar esta situación a cualquier coste. Y esto es lo que obliga a la necesidad de un plan de choque, un plan integral y creíble de política económica, que parece, a la vista de lo que se dijo el lunes y que está bastante en línea con lo que se estaba pidiendo por parte de la administración y por parte de la doctrina, ya consigo tres prioridades. La primera de ellas es la consolidación presupuestaria, la segunda de ellas es la reestructuración financiera, y la tercera es una serie de reformas enfocadas en la competitividad, en las cuales tiene especial protagonismo la reforma laboral. Sin perjuicio que esto es lo urgente, pero lo importante es otro tipo de reformas que hay que hacer y que posiblemente el largo periodo expansivo anterior ha olvidado, y que precisamente para recuperar nuestro potencial de crecimiento y nuestro futuro económico pues es obligado a hacerlo. Y yo creo que entre ellas es mejorar la calidad de nuestras instituciones. Las instituciones cada vez se ven más importantes desde el punto de vista del desempeño económico de las instituciones, y es una cuestión que posiblemente tendrá mayor protagonismo a futuro. Pero antes de hablar de las medidas que se tienen que hacer, me gustaría un poco calibrar, identificar la situación de la economía española y por qué es tan especial, tan crítica. El problema que tenemos es que tenemos una crisis que tiene diversas manifestaciones que a su vez se interalimentan entre sí, y es lo que hace que no podamos tomar soluciones parciales. Lo que se ha hecho hasta ahora es intentar afrontar la crisis con iniciativas parciales. Sería un problema afrontar ese problema. La forma más o menos acertada, el resultado no es satisfactorio porque estamos todavía en crisis, pero han sido, como digo, iniciativas parciales y pausadas en el tiempo. Y el problema es que tenemos que ser conscientes de que la crisis es muy grave y tiene tantas manifestaciones que no se puede ir con iniciativas parciales, sino que hay que ir con planes de choque integral que intenten simultáneamente afrontar los diversos problemas de la economía española para revertir la situación de crisis y la situación de desconfianza actual.
La primera manifestación, y que posiblemente sea la más prioritaria para corregir, es que tenemos una crisis fiscal. Una crisis fiscal que llega a su máximo en el año 2010, en el que el déficit público cerró en el 9%, el año anterior ya cerró en el 11%, situación de vivir por encima de las posibilidades del sector público de España, como diferencia entre sus ingresos y gastos, y que nos ha hecho puesto sobre sospecha, dado que esta acumulación de déficit público, que ha sido además muy inmediata en el tiempo, porque en el año 2007 teníamos superávit, en el año 2008 prácticamente en 12 meses, del año 2007 a 2009, cambiamos el impulso fiscal en casi 14 puntos de PIB, pues ha supuesto una acumulación de deuda significativa. Una deuda pública que del año 2000 al 2007 se corrigió sustancialmente, prácticamente se pasó del 60 al 35% del PIB, que ha sido uno de los grandes activos de la economía española. Desde que empezó la crisis la hemos duplicado y estamos ya cerca del 70% del PIB. Y este 70% del PIB pues es lo que nos hace sospechosos, vulnerables de sostenibilidad. El problema es que cuando tú tienes una deuda pública importante hay que financiarla en los mercados. Y esta financiación en los mercados se hace bajo sospecha cuando tú no creces. La manera que tienes de pagar tu deuda es creciendo. Entonces, un país que no crece y que acumula deuda es un país que está bajo la sospecha de la financiación internacional, que es lo que nos pasa ahora. Aparte que hay un problema. Una de las dificultades que tiene la economía española es la escasez de crédito. Y esta escasez de crédito en la práctica es aún mayor, porque tenemos escasez de crédito que es credit crunch, pero tenemos un efecto crowding out. ¿Qué es un efecto crowding out? Que el poco crédito disponible lo absorbe el sector público en la medida que está permanentemente apelando al endeudamiento. Y esto hace que la inversión haya caído más de lo que tiene que caer y por lo tanto hace que el ajuste del empleo sea mayor. Entonces, la crisis fiscal es uno de los problemas causa y consecuencia de nuestra crisis económica y posiblemente sea la urgencia mayor que tiene la economía española en este momento, sobre todo porque esta crisis fiscal se somete inmersa en otra cuestión que no es objeto de mi intervención, pero que sí me gustaría reseñar, que es la crisis del proyecto euro en su conjunto, en el que está en duda lo que es el euro, la sostenibilidad del mismo, ante la asimetría que supone una integración monetaria y una integración fiscal, y con países con dificultades, como son Grecia, como es Irlanda, como es Portugal, que ponen en duda los compromisos de apoyo de los países centrales y ante incumplimientos de los déficits. Y por lo tanto nosotros nos tenemos que hacer acreedores al apoyo hipotético y los organismos de intervención, al Banco Central Europeo y en el futuro del Fondo de Estabilidad Financiera, haciendo frente a nuestros compromisos. Nuestro compromiso es someter el déficit público a unos criterios como luego veremos. El primer problema sería la crisis fiscal. Un problema especialmente grave en la economía española es la crisis de empleo. Vemos como España ha sido uno de los países que cuando cae el PIB ha perdido más empleo. Otros países con pérdida de actividad inferior o incluso mayor a la española no han perdido tanto empleo. Y esto empezamos a ver que hay un problema. Un problema que es visible y es incuestionable con la tasa de paro. Tenemos una tasa de paro mayor de la OCDE, con el 21,5% de la población activa. Y esto hace que pensemos que algo no funciona bien en el mercado laboral español. El mercado laboral español posiblemente es un mercado laboral muy rígido y que dificulta la adaptación del mismo a situaciones recesivas. Cuando la economía iba en expansión, pues lo cierto es que esta rigidez pues no tenía consecuencias económicas y esto nos hizo descuidarnos acerca del mismo. Pero en la recesión está pasando que estas rigideces intensifican el efecto multiplicador de destrucción de empleo de la ya de por sí crítica caída de actividad. Y esto es un problema para la economía española, dado que es una infertilización de recursos, es un problema social, dado que está en desempleo tiene una dificultad mayor, y sobre todo es una cuestión que dificulta nuestra capacidad de recuperación. Ya en lo que es tema de desempleo juvenil, el tema ya es gravoso. El tema de gravoso, tenemos una tasa de desempleo juvenil de la mitad, es decir, que por cada 2 jóvenes solamente hay uno que está desempleado. Y esto es un problema que en la medida que está suponiendo un cortocircuito, un problema de futuro, un problema de frenar oportunidades, de frenar proyectos de vida, que yo creo que hay que dimensionar como una de las grandes prioridades. En España tenemos que revertir el desempleo, pero sobre todo debemos corregir el desempleo juvenil, porque yo creo que es una cuestión que puede hipotecar nuestro crecimiento futuro de una forma irremediable. Y por eso dentro de las medidas se plantean medidas específicas de empleo juvenil. En cualquier caso, uno de los problemas que hay en España es que no hay crédito. No hay crédito porque la España tiene dificultades de crédito porque lo expulsa el sector público, pero también hay dificultades de crédito porque la gente que canaliza el crédito, el sector financiero, no está funcionando razonablemente.
¿Por qué la gente no funciona razonablemente? Porque él tiene problemas. Los problemas que tiene el sector financiero es que no le financian. Y no le financian porque está duro, está con dificultades y con falta de credibilidad. ¿Por qué tiene dificultades? Pues porque el activo de los balances bancarios se sospecha que no vale lo que vale. En primer lugar, porque tiene activos valorados por encima del mercado, como son activos inmobiliarios, y porque tiene activos calificados como a su valor, que realmente no lo valen en la medida que hay dificultades para cobrar los mismos, como son los llamados créditos dudosos o fallidos, y que a su vez no están provisionados en la integridad de pérdida. ¿Por qué no está reconocido el valor en balance de los activos inmobiliarios y de los créditos dudosos? Porque si se reconociera esas pérdidas, tendrían consigo un consumo de capital que podría poner en peligro la viabilidad de las entidades. Entonces no se reconocen pérdidas para no consumir capital. Entonces parece que funciona cuando realmente no está funcionando. Tenemos entidades, alguna de ellas que podríamos llamarle zombies, entidades zombies. Y esta circunstancia es lo que nos lleva a pensar que tenemos un problema grave ahí y que habría que empezar a pensar en corregir, reconocer la integridad de los balances para que las entidades pudieran financiarse en los mercados, la gente les diera crédito y a su vez una vez que se han financiado en los mercados pudieran dar crédito. Porque claro, la cara peor de la falta de integridad de los balances es la contracción del crédito. Es decir, una economía con una contracción de crédito, más en la economía española, parte de ella es natural. Tenemos un proceso de expansión muy fuerte del crédito, pero yo creo que estamos en el extremo contrario, un desapalancamiento forzado que llega consigo a empresas que no tenían por qué tener problemas. Es la contracción de crédito la que los provoca, con falta de refinanciación de líneas de circulante, con realización de activos en tiempo real. Por lo cierto es que un problema y esto no se puede olvidar que es condición necesaria para que se opere en española que se normalice el crédito, que se normalice en disponibilidad y en coste, porque el problema es que hay poco y crédito caro, y es como consecuencia de la crisis sector financiero, que eso está muy ligada a la crisis inmobiliaria con la pérdida de valor de los activos y con los problemas del sector promotor, que a su vez es lo que ha alimentado los créditos dudosos. La otra variable que integra el crédito dudoso es el desempleo. La principal razón por la que un crédito se hace dudoso en una familia es la caída en desempleo. Entonces empezamos a ver cómo el desempleo incide en créditos dudosos, el problema inmobiliario incide en créditos dudosos, el problema financiero incide en la actividad y la actividad incide en el desempleo. El problema fiscal incide en la disponibilidad de fondos del sector privado. Vemos que son fenómenos, todos ellos, interrelacionados. Y llegamos a la crisis inmobiliaria, que fue anterior en el tiempo, es un problema de madurez cíclica, es un problema de cambio en las condiciones de financiación. El sector inmobiliario ha disfrutado de las condiciones expansivas de financiación y las condiciones expansivas de empleo y las condiciones expansivas demográficas que ya no se van a hacer. Y como cualquier otro mercado, en el momento de expansión sube racional. Hicieron más inmuebles, sobre todo viviendas, que las que hacían falta. Y eso es lo que se ve con el stock de viviendas sin vender. Entonces, a medida que hay stock de viviendas sin vender, los precios inmobiliarios se han ajustado sustancialmente, es la gráfica que tenemos a continuación, pero aún así no lo suficiente porque todavía sigue habiendo vacantes a la venta. Tenemos un proceso de ajuste y en la medida que se ajustan los precios inmobiliarios, no solamente se deterioran los balances bancarios, sino se deterioran los balances familiares. Las familias españolas son más pobres porque el principal activo inmobiliario, el activo familiar, es la inmueble. Y a su vez el sector especializado en ello, que es la empresa promotora, pues tiene dificultades con un cierre masivo de empresas del sector inmobiliario. Y esto es un problema específico, dado que el sector inmobiliario fue un protagonista muy fuerte en la anterior expansión en actividad y empleo. Ahora se pierde ese fuelle, pero tenemos los resultados malos de ello, que es una acumulación de deuda que se incurrió y un empobrecimiento como consecuencia del ajuste de riqueza familiar y empresarial de la caída de precios. Entonces, un factor específico que hace que la crisis española sea diferente a la de otros países. Con todo, estas crisis son las que todos conocemos, pero yo creo que hay una crisis latente también de problema de falta de crecimiento español, de falta de competitividad. La economía española, en vez de crecer basado en la competitividad, en base a vender bienes y servicios mejores a otros países o otros nacionales, ha crecido basada en la deuda, pidiendo prestado, y esto permitía disfrutar un bienestar inmediato acumulando la deuda futura. Entonces vemos que la economía española del año 2000, incluso ahora, del año 2000 al 2011, tiene déficit exterior. ¿Qué quiere decir un déficit exterior? Es una situación en que la economía, un país vive por encima de sus posibilidades, gasta más de lo que ingresa y por lo tanto necesita endeudarse frente al exterior de forma permanente. El problema principal es que la acumulación de déficit exterior lleva consigo a deuda exterior, y la deuda exterior te hace vulnerable frente a episodios de retracción de la financiación exterior, que es lo que ha pasado este último año.
Por lo tanto, un problema. Incluso en un momento de crisis y de pérdida de crecimiento tan fuerte como el actual, tenemos un déficit exterior del 4%. Cuando vemos en temas de competitividad, vemos que más o menos del año 2000, en que entramos a la Unión Europea, en que se pone como base de índice, pues llegamos a perder prácticamente un 15% de competitividad. Es decir, nuestros costes crecieron más que lo de la Unión Europea, en torno a un 15%. Desde que empezó la crisis se ha recuperado parte de costes. Ahora solamente tenemos una pérdida de competitividad del 10%. Es un ajuste que ha pasado. ¿Cómo han reducido sus costes? Pues de una forma un poquito dura. ¿Por qué? Porque los salarios no se han bajado apenas. Entonces, han bajado los costes laborales. ¿Cómo han bajado los costes laborales en España? A través de la productividad. ¿Pero cómo se ha mejorado la productividad? A base de la destrucción de empleo. Entonces, el circuito es: se ha destruido empleo, de esta forma ha mejorado la productividad, y esta mejorada productividad ha conseguido bajar los costes laborales en un contexto de rigidez de salarios a la baja. Esto permite aliviar un problema que es la competitividad, pero tiene el inconveniente de empobrecimiento, de aumento de desempleo, que al final carga también las cuentas públicas. Por desempleo no lo he dicho, pero el desempleo es uno de los factores también de gasto público. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Otros países que consiguieron ganar competitividad, no bien con moderación salarial, bien con cambio en las condiciones de trabajo, y sobre todo con bien trabajando más horas, trabajando mejor, siendo más productivos, pues no han ajustado tanto en términos de empleo ante la crisis, y por lo tanto han tenido una capacidad de recuperación más inmediata y más robusta. Y esto es una cuestión que tenemos. Es decir, la economía española tiene una pérdida de competitividad acumulada en los últimos 10 años, y que solamente logra revertir a partir de un ajuste que yo considero insano, que es el ajuste de destrucción de empleo, y por lo tanto es necesario considerarlo. Ahora tendríamos que moderar nuestros costes. Una parte sería moderación salarial para recuperar competitividad, otra parte sería moderación impositiva, por ejemplo, cotizaciones sociales para recuperar competitividad. En todo caso, tampoco estos indicadores de costes enmascaran un dato que es más positivo que el indicador. ¿Cuál es? Que la economía española, cuando vemos los análisis en términos de cuotas de mercado, vemos como la economía española ha perdido menos cuotas de mercado en los mercados, sobre todo europeos, que lo que esta pérdida de competitividad indica. ¿Qué nos está queriendo decir? Que nuestros costes se han aumentado, pero que también cada vez producimos bienes y servicios mejores, y que por lo tanto son capaces de asimilar esos mayores costes trasladándolo a precios. Y eso es una parte de la economía española, aparte de que es muy eficiente exportando, es así, pero afortunadamente. Pero que aún así, otra parte de la economía española, que es la que produce bienes diferenciados, muy sensible a la competencia de países emergentes, su pérdida de competitividad es un lastre que arrastra. En cualquier caso, muy ligado a este déficit exterior está que nos hemos ido frente al exterior. Hoy en día nuestra deuda exterior en términos netos, quiere decir descontando nuestros activos frente al exterior, está en torno al 85% del PIB. Si metiéramos lo bruto, es decir, incorporando lo que debemos, sin descontar lo que nos deben los demás a nosotros, tenemos una deuda exterior de 2 veces el PIB, y que deberíamos al exterior 2 veces nuestra renta a un año, cifra que en términos de contabilidad es muy importante, sobre todo porque esta deuda ya consigue un servicio, que por lo tanto una transferencia de rentas al exterior para pago de intereses, que en alguna medida también explica nuestro déficit exterior y nos hace ser más pobres, y también una vulnerabilidad. Dado que tú tienes deuda que además vence en plazos relativamente cortos, tienes que refinanciarla periódicamente. Entonces, si el país no genera confianza y credibilidad en el exterior, no te refinancia. Entonces, cuando tienes vencimientos, tienes problemas de financiación, de restricción de financiación y encarecimiento. Es decir, te dan menos crédito y al coste más mayor. Si fuéramos un país emergente aislado, esta situación nos debería llevar ya a la crisis. Debería llevar una crisis de balanza de pagos, una crisis de explosión. No lo es, ¿por qué? Porque al estar en la eurozona, lo que no nos financian los privados en condiciones de mercado, nos lo está financiando el Banco Central Europeo de forma indirecta. Y también a través de los fondos de estabilidad. Pero cuando funciona. Pero que realmente no nos financiamos en condiciones de mercado, nos financiamos en condiciones artificiales, en condiciones públicas, que es el Banco Central Europeo. Y por lo tanto somos muy vulnerables a lo que el Banco Central Europeo decida en cada momento, y hasta ahora no está claro lo que va a hacer en un futuro, y eso son las dudas del proyecto de construcción europeo, porque el problema crítico es que si el Banco Central Europeo compra deuda pública de los países periféricos, y los países periféricos, en una hipotética circunstancia, no va a pagar, entonces pone un quebranto al Banco Central Europeo que traerá a los países, y no todo el mundo está en una posición de querer asumir este quebranto, y por eso se limitan las posibilidades de ayuda al Banco Central Europeo. Yo no tengo mucha deuda, pero el momento crítico es el 2012. ¿Por qué es el 2012 el momento crítico? Porque
se produce una acumulación muy fuerte de vencimientos. Es decir, la acumulación que en el 2012 coinciden vencimientos de deuda tanto privada como pública. Más o menos coinciden que en 2012 vamos a tener que financiar unos 140.000 millones de deuda ya emitida en el pasado, más 60.000 millones de déficit público que se va a emitir en el 2012, el déficit público famoso del 6% del PIB, más otros 115.000 millones, sobre todo de deuda financiera, que vencen en este 2012. Y eso hay que refinanciarlo. Aparte, a la gente que nos diga depositando la confianza, pero eso se tiene que financiar en el mercado. Y esta concentración tan fuerte de vencimiento es un momento en que hay vulnerabilidad y hay dudas acerca de países como España, pues te hace esta una situación muy crítica, y por eso no se puede perder tiempo, ya que hace una política que despierte mucha confianza, que dejemos de ser un país con dudas, ser un país atractivo en el que haya estas. Obviamente se han producido avances en estas últimas 2 semanas muy positivos. Uno de ellos es que se han despejado dudas acerca del proyecto europeo, y esto consigo un avance muy importante. No se ha resuelto todo el tema europeo, y de hecho todavía habrá tensión en los próximos meses, pero como estábamos viendo que si quería crear una Europa de 2 velocidades, que si el euro iba a desaparecer, que podía pasar cualquier escenario apocalíptico, ahora por lo menos vemos que todos los países de Europa, quitando uno, que es el Reino Unido, apuestan por el euro, y eso nos da una mayor garantía. Lo que pasa es que la materialización de esa apuesta en términos de apoyo al Banco Central Europeo es menor de lo que se necesitara, pero es mayor que lo que había, y eso es lo que explica hoy, por ejemplo, cómo la subasta de deuda del Banco Central Europeo se ha cubierto con unas cantidades prácticamente de 600 millones de euros, que es una cantidad muy importante, y eso va a suponer un alivio al mercado, no porque no se necesite tanto dinero a corto plazo, sino porque las entidades, en el momento en que el Banco Central Europeo lo deja, lo cogen por si acaso, de la incertidumbre que hay acerca de las posibilidades de ayuda a futuro. Pero que somos vulnerables precisamente porque nos financiamos en el exterior, y eso es una cuestión que hace que tengas que hacer las cosas mejor. Otra manifestación de nuestra vulnerabilidad y dificultad está en la prima de riesgo. El prima de riesgo es el diferencial que paga la deuda pública española, que es el mejor acreedor que hay, y a partir de ahí los privados, sobre el bono alemán. Nosotros hemos llegado a estar por encima de 400 puntos básicos en las semanas de noviembre. Ahora se ha rebajado, está cerca de 300 puntos básicos, pero lo cierto es que un nivel de 300 puntos básicos quiere decir que pagas un 3% más que los alemanes, y que se llega a pagar casi un 7%. Y pagar una deuda pública de un 7% de coste anual, cuando tú estás creciendo, el año 2012 puedes incluso no crecer, cae un 0,5 o un 1% de una forma muy fácil, que por lo tanto sería un crecimiento real del -1, un crecimiento nominal con inflación del 1%, pues tener que pagar la deuda pública al 7% cuando creces al 1% quiere decir que la deuda pública se hace autoalimentada, es decir, que el coeficiente de deuda pública entre PIB, dado que sigues teniendo déficit y la deuda pública, el coste es mayor que el crecimiento nominal del PIB, aumenta el cociente simplemente por la propia dinámica de alimentación de la deuda. ¿Cómo se corrige esto? Pues se corrige creciendo más y haciendo que el coste de la deuda sea menor que el crecimiento nominal del PIB, porque es un cociente de deuda sobre el PIB. Y ahora mismo estamos muy alejados de la situación. Cuando tú estás alejado de la situación, es decir, cuando el coste de tu deuda es mucho mayor que el crecimiento tuyo, la sospecha de insostenibilidad, en la medida que se va alimentando la deuda y llega un momento en que no puedes pagarla, es cuando se dispara. Entonces es un problema autocumplido. Cuando la gente piensa que puedes tener problemas, te exigen más rentabilidad para invertir, y esa mayor rentabilidad te hace que tengas problemas en la práctica, con lo cual es un problema serio. ¿Cómo se está solucionando todo esto? De momento, pues con el recurso del Banco Central Europeo. Es decir, nosotros pedimos dinero al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo hasta ahora no lo da. Esta línea discontinua quiere decir lo que nos correspondería de financiarnos en relación a nuestro peso al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo da mucho dinero, pero no es que nos dé mucho dinero, sino que nosotros pedimos mucho más de lo que nos corresponde. El problema es que en un momento determinado, si el Banco Central Europeo deja de dar, pues ahí tienes un problema. El problema es que el Banco Central Europeo hasta ahora había comprado deuda pública en torno a 200.000 millones de euros, y se decía que en 300.000 millones de euros estaba el tope que iba a comprar, y por lo tanto una vez que el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, estábamos muy expuestos. Ahora parece como que el Banco Central Europeo está menos reacio a poner estos límites de intervención y por lo tanto a dar más dinero y a mayores plazos, no comprando deuda pública, que es más cuestionable, sino dando dinero como prestamista en última instancia a mayores cantidades y a mayores plazos, lo cual va a servir para aliviar, porque aunque no el Banco Central Europeo, si las entidades financieras tienen liquidez, van a utilizar esa liquidez que están pagando al torno al 1% para comprar deuda pública y hacer lo que llaman un carry de tipos. Es decir, quedarse con la diferencia entre lo que le cobran al Central Europeo por la liquidez y lo que pueden obtener ellos de rentabilidad por prestárselo al Tesoro. Con el riesgo de que si el Tesoro ese deja de pagar, tendría un quebranto que haría que ese negocio así ruinoso, pero mientras que se pague hay una diferencial positiva. Como veis, estamos hablando de una crisis que hizo como seis episodios. Los he puesto en el orden cronológico, pero realmente
no es correcto. Lo suyo sería verlos todos en la misma esfera porque entre sí se realimentan. El problema de la prima de riesgo alimenta el déficit público a través de pago de intereses. El problema del déficit público a su vez alimenta la prima de riesgo. El problema del desempleo alimenta la morosidad. El problema del diferencial, en la medida que reduce el valor de la deuda pública, también afecta al sector financiero. El problema inmobiliario afecta a la solvencia del sector financiero. El hecho de que el sector financiero tenga esos problemas afecta al crédito, y el crédito a la actividad, y la actividad al empleo. Son todos ellos fenómenos interrelacionados. Y eso es lo que yo quiero que quede muy claramente. Es decir, que tenemos una crisis con diversas manifestaciones y que no vamos a poder resolverla, y grave, intensa, grave y duradera. Y que los tiempos empiezan a ser agobiantes. Y sobre todo porque estamos con el problema del calendario de vencimientos y de dudas del proyecto europeo. Es decir, a diferencia del pasado, que podía ser más tranquilo, ahora ya no hay. Ahora mismo tú tienes que financiarte en el año 2012 por cantidades importantes. El proyecto europeo no está del todo soslañado y por lo tanto es o despiertas confianza en los próximos meses o la economía española podría entrar en escenarios de catástrofe, que es lo que yo creo que la gente no se ha dado cuenta debidamente. Si de hecho, si no estuviéramos en Europa, ya estaríamos en ello, estaríamos en una situación de esta de intervención del Fondo Monetario Internacional sin ningún tipo de duda. Y esto es una cuestión que yo quiero dejar patente. Ahora llega la situación. Casualmente ha cambiado el gobierno. Esto es una buena noticia para España. ¿Por qué? Porque los gobiernos en las primeras etapas de legislatura tienen un capital político mayor y por lo tanto pueden hacer reformas, y las reformas que hay con la primera son duras y profundas e intensas, y por lo tanto únicamente un gobierno recién salido de las elecciones y con mayoría absoluta tiene capacidad política de hacerlo. Y esto es una buena noticia. Ahora la cuestión distinta es que este gobierno finalmente haga lo que debe hacer. Entonces aquí me gustaría un poco fijar cuáles son nuestras prioridades y esperemos que se hagan bien, sin perjuicio de que posiblemente el gobierno intente equilibrar lo que son las prioridades con las restricciones políticas, que hay cosas que se plantea que políticamente no sean viables. Pero igual que tiene que tener mucho cuidado, porque si se queda corto y en el nivel de reforma no hace lo que se debe hacer por restricciones políticas, puede ocurrir que se quede corto y no despierte y genere desconfianza y falta de credibilidad. Entonces aquí tiene este equilibrio con la dificultad añadida que no puede equivocarse. Entonces mi opinión es que debe hacer reformas muy ajustadas y muy atinadas y contundentes, es decir, y que si se tiene que equivocar, que se equivoque de más y retroceda, que no se equivoque de menos, porque no tengo tan claro que exista una segunda oportunidad. Aquí vemos los objetivos de consolidación presupuestaria. Esta es la clave. ¿Cuál es nuestro compromiso de consolidación presupuestaria? La cifra, ¿por qué es tan importante la cifra? Pues hemos comprometido con el resto de socios a que en el año 2013 nuestro déficit público sea el 3%. Y esto supone que el año 2010 al año 2013 tiene que reducir un 70%. ¿Por qué es tan importante esta cifra? Porque si nosotros cumplimos estos objetivos, el resto de socios de la Unión Europea están obligados, desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista lógico de los acontecimientos, a estar aquí si nos hiciera falta. Y esa disponibilidad del resto de socios es lo que hace que no va a hacer falta que nos ayuden. Pero, si nosotros no cumplimos nuestros objetivos de consolidación presupuestaria, dado el entorno de incertidumbre y de acerca de los compromisos de los distintos países de la zona, nos podríamos ver un escenario de aislamiento y un escenario en el que se nos dejara de forma sin ayuda del resto de socios, sin ayuda del Banco Central Europeo, un escenario de intervención de la economía por organismos internacionales. Y por eso es tan importante decir, si yo cumplo los objetivos, los demás van a cumplir conmigo. Entonces, dado que puedo necesitar la ayuda de los demás, no me puedo permitir el lujo de dar razones para que los demás no cumplan. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes? El problema es que en el año 2011 el déficit público tenía que haber estado cerrado en el 6% del PIB. Entonces, si se hubiera cerrado en el 6% del PIB, el objetivo año 2012 es 4,4% del PIB. Entonces, ¿cuánto tenía que ajustarse el déficit público? Pues lo que dijo el nuevo presidente de gobierno el lunes en las Cortes, 16.500 millones de euros. Es un esfuerzo brutal. O sea, nos hacemos la idea que el ajuste famoso del gobierno de mayo de 2010 fueron 10.000 millones de euros y a la gente todavía le duele ese ajuste. Pues no son 10.000, son 16.500 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Porque se sospecha que el déficit público en el año 2011 no es el 6%. No es el 6%. Yo, como analista, creo que es el 7,5% del PIB, entre el 7,5% del PIB. Entonces, si es el 7,5% del PIB, en el año 2012 habría que corregir 30.000 millones de euros, 3 puntos de PIB. Y eso es un tema que es obligado. Aquí os pongo, es decir, casualmente,
no suelo salir todos los días en el periódico, pero este lunes me citó el Wall Street Journal a mí, mi persona, precisamente con esta cifra. ¿Qué quiere decir? Por lo que yo digo aquí, en este artículo del Wall Street Journal, pues que si tenemos un déficit público del 7,4% del PIB en el año 2011, la necesidad de corregir hasta el 4,4 son 30.000 millones de euros. 30 billones ingleses, porque en Estados Unidos se utilizan los billions como sustituto de 1.000 millones. Pues 30.000 millones de euros hace falta corregir. Y esto es muy importante. Si el gobierno solo corrige 19.500 millones y finalmente el déficit público de 2011 es el que digo, estaríamos de partida quedándonos cortos y por lo tanto poniendo en riesgo la credibilidad del ajuste. Cuestión distinta es que el nuevo presidente Rajoy, entiendo que es una persona prudente y que diga, no voy a poner la venda antes de la herida, y que sea cuando tenga constancia, que será dentro de un mes y medio, cuando tenga constancia que el déficit público va a cerrar por encima de 7, cuando hago el esfuerzo de ajuste y lo paso de 16.000 a 25.000 millones de euros. Como tiene para cerrar el nuevo presupuesto, hace una medida de ajuste la semana que viene, posiblemente sean los 16.500 millones, y el nuevo presupuesto se ha comprometido a hacerlo a finales de marzo, que sea en esa interín donde haga el ajuste adicional, pero que realmente, si piensa que el ajuste de esa economía española son 16.500 millones, yo creo que se equivoca. Nos quedamos cortos y expuestos. Porque la gente piensa que se hace el ajuste que se necesita, no el que se quiere, sino que se necesita, que son 30.000 millones de euros. Ahora bien, llegamos aquí. ¿Cómo podemos hacer un ajuste de 30.000 millones de euros, que son 3 puntos de PIB? Que eso es mucho ajuste, el que no se ha hecho nunca en España. Pues aquí vemos. Yo creo que hay que hacer dos tipos de ajuste. Un ajuste de medidas de no disponibilidad. Yo pienso que es mucho mejor que se ajuste el gasto público que subir impuestos, por dos motivos. En primer lugar, porque eso permitiría liberar recursos del sector privado, y lo que va a generar crecimiento es la actividad privada, y por tanto va a ser más fácil si se reduce el gasto público sobre impuestos. Y luego, porque desde el punto de vista del crecimiento tiene un mayor coste en términos de pérdida de crecimiento el subir impuestos que reducir gastos. Y el problema es que si tú matas el crecimiento, el déficit público que hay que ajustar es mayor, porque es un déficit público que se debe al menor crecimiento. Entonces es una cuestión de opción. Posiblemente al final el ajuste, aunque el presidente se comprometió el lunes a no subir impuestos, me acuerdo la frase que dijo, no es mi intención subir impuestos, creo que al final, dado la magnitud del ajuste tan fuerte, que al final se repartirá entre ajuste del gasto y subida de impuestos en alguna medida, aunque no sería lo deseable. Lo deseable sería reducir el gasto solamente. Entonces, ¿cómo se puede ahorrar dinero? Pues lo cierto es que hay posibilidades, porque el sector público ha crecido mucho en los últimos años. Yo creo que una reestructuración orgánica, es decir, intentar que los ministerios estén optimizados en sus estructuras, en direcciones generales, en empresas públicas, administración central y territorial, en que no haya solapamientos. A lo mejor hay que consolidar diputaciones, hay que mancomunidades, hay que entes públicos, hay que intentar que la administración esté optimizada en su estructura, a los efectos de reducir sus costes. Sobre todo a nivel territorial, yo creo que va a ser empresas y entes públicos. El problema que tiene Rajoy es que él tiene la mano del presupuesto del Estado, pero el ajuste es para todas las administraciones públicas. Tiene que involucrar a las administraciones públicas territoriales. Aquí dijo el lunes el hombre el presidente nuevo, dijo que iba a firmar un pacto de austeridad. Le es viable en la medida que la mayor parte de las administraciones están en manos del mismo partido político. En cualquier caso, necesita consigo una serie de acuerdos. Yo creo que el ajuste debe hacerse tanto a nivel central como a nivel territorial. Y que esto es lo que hace viable. Y nada vale que se ajuste a nivel estatal y no a nivel territorial. Una partida por su magnitud que posiblemente sea sujeto de sacrificios será de gastos de personal. Yo creo que va a ir una contención de los gastos de personal, de la masa salarial, con una reducción. Lo primero que ya se ha anunciado es una congelación del empleo público en actuales circunstancias. También va a suponer un sacrificio en las reducciones de subvención y transferencias. Yo creo que una gran parte de la subsidiación que hace el sector público al sector privado, en ocasiones justificada y en otras ocasiones no tan justificada, que nunca se evalúa desde el punto de vista de coste-beneficio, yo creo que se va a replantear y se va a cuestionar parte de la misma, y eso va a ser un ahorro. También desde el punto de vista de gestión, se dijo el tema de alquiler, es decir, el sector público tiene que hacer como el sector privado, optimizar el funcionamiento para hacer lo mismo con el menor nivel de recursos. Una medida que es muy importante, no tanto por el nivel de ingreso que supone, sino por el nivel de ahorro que puede generar, son las tasas. Por ejemplo, hoy veía en el periódico como la Generalitat catalana ha puesto una tasa de 1 euro por cada receta farmacéutica. Y entonces, esto es una medida que sirve sobre todo para reducir los consumos superfluos. Esto el presidente Rajoy no lo dijo el lunes. El presidente Rajoy no dijo nada de tasas. A mí me resulta muy difícil cumplir un objetivo fuerte sin meter tasas. Tanto por lo que supone de ingresos, no tanto, sino por lo que supone de reducción de consumos.
y que si no te queda más remedio, pues habrá que subir impuestos que yo creo que al día de hoy lo menos negativo es la imposición indirecta. Pero indirecta por un doble motivo. En primer lugar, porque hay menos distorsión ante el crecimiento. En segundo lugar, porque nuestros tipos de IVA y especiales están por debajo de la media europea, por no tiene más margen que la imposición directa, que está más alto. En tercer lugar, porque nuestro modelo de crecimiento debe cambiar. Nuestra economía ha crecido con mucho consumo y poco ahorro. Y eso lo ha explicado nuestro déficit exterior. Entonces, para que se consumiera menos y se ahorrara más, que sería un nuevo modelo de crecimiento, abaratar en términos relativos el ahorro en relación al consumo, que sería una subida del IVA, a lo mejor es una medida razonable, simple, pero con un problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando suben los impuestos indirectos, pierde crecimiento. Entonces tampoco te puede permitir mucho perder crecimiento, pero ese es un poco el escenario. Esto desde el punto de vista de medidas de no disponibilidad, que yo creo que ya la semana que viene van a incorporarse medidas de no disponibilidad, pero yo creo que no es solo lo que hace falta. Es decir, el ajuste es tan brutal que hace falta hacer medidas, aquí tenemos el Wall Street Journal, medidas de carácter normativo territorial. Hay que reformar la famosa ley de estabilidad, hay que hacer la ley orgánica en la que se implemente una ley orgánica, el acuerdo de reforma constitucional, que está muy bien pensado, el acuerdo de reforma constitucional, pero tiene un problema. El acuerdo de reforma constitucional tiene un problema, que no concreta cómo se va a materializar el mismo y sobre todo que introduce unos momentos temporales en que entra en vigor muy dilatado el tiempo. De hecho, el acuerdo de reforma constitucional entra en vigor en el año 2020. Para 2020 habrá llovido ya mucho, entonces hay que tener, yo creo que anticipar el mismo en el tiempo, ¿no? Entonces hay que fijar una ley de estabilidad que obliga a la estabilidad presupuestaria de forma continua en el tiempo. La reforma constitucional dice que el déficit público no puede superar el 0,5% del PIB, el déficit estructural, y esa se debe hacer la referencia. Y en ningún caso debe superar el 3%, que es el objetivo europeo. Y esto es una obligación por parte de la Administración española, que haya una ley orgánica. Y además, que obligue no solamente a la administración central, sino a la territorial. ¿Pero cómo le puedes obligar? Puedes obligar de una forma con diversos mecanismos. Una de ellas es prohibiéndole la posibilidad de endeudamiento en el caso de incumplimiento, otra de ellas es condicionando la financiación del cumplimiento, es decir, las transferencias que hace el Estado a las administraciones territoriales las puede condicionar a que estén en la senda de estabilidad, y si estas en la senda de estabilidad no tiene financiación. Y una tercera posibilidad, que yo creo que la que se va a hacer, es que las posibles sanciones, multas derivadas del incumplimiento de los objetivos de estabilidad se repercutan a la gente que lo causa. Es decir, si España se desvía del objetivo del 3% en un medio punto porque ha habido una comunidad autónoma que se ha desviado de su objetivo, pues que la multa se reparta en proporción a que se ha desviado. ¿Qué puede hacer? El problema es que la multa la puede repercutir, pero la pérdida de credibilidad de la economía en su conjunto no. Por eso hay que crear unos incentivos para que a nadie se le ocurre desviarse. Luego hay datos positivos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está teniendo unos cumplimientos de estabilidad mayores que los que tiene, y eso permite que otros que tienen incumplimientos mayores se compensen. Caso Cataluña, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En mi caso sería poner límites de gasto. Una posibilidad que yo creo que no se va a hacer porque no hay tiempo, pero que sería muy razonable, es un organismo fiscal independiente. Es decir, que haya alguien, posiblemente dependiente del Parlamento, que controle y supervise la aprobación y la ejecución de los presupuestos. Eso se hace mucho en Estados Unidos, ¿no? También que se hayan presupuestos contingentes. Cuando pruebes el presupuesto, que digas, el presupuesto es tal, pero tal programa, en el caso de que a mitad del año haya una desviación, automáticamente quedan inhabilitados, no se van a ejecutar. Es decir, ¿cómo hacen las empresas? Voy a tener esta previsión de gasto, pero si hay una desviación, tal cartilla la quería sacrificar, ya de partida. Entonces es una manera de que, un famoso plan B que dijo el Banco de España. Y luego hacer los presupuestos bien, con estimaciones aseguradas de ingresos. Hay un tema que es delicado, que es el tema de los gastos impropios. Yo creo que se deberían prohibir los gastos impropios. ¿Qué son los gastos impropios? Los gastos impropios son aquellos gastos que hace la administración, una administración estatal o territorial que no les corresponde de acuerdo a sus competencias. Es decir, el ejemplo típico es, si la política exterior es de Estado, una autonomía no puede tener embajadas en el exterior. Es un gasto impropio. Por lo tanto, eso tiene que estar prohibido. Viceversa, un ayuntamiento que a lo mejor hace política de guardería, pues la política social corresponde a comunidades autónomas, o hace políticas de sanidad, pues eso corresponde, pues no debe hacerlo. Entonces, que cada administración debe hacer lo que le es competencialmente correcto y no meterse en el terreno de otras administraciones, y que por lo tanto eso sería un factor de control de gasto. Pues claro, las administraciones siempre tienen la tendencia a hacer los gastos lucidos, porque son gastos lucidos, los que a sus ciudadanos les gustan, pero eso no es la parte competencial. Y por lo tanto debería ser prohibido. Mire usted, la administración pública funciona en el marco jurídico, que son las competencias, y cualquier gasto al margen de la competencia no está motivado ni justificado, y esto es una cuestión que posiblemente haya que troncar. El problema es que hay competencias que no están claramente delimitadas, hay un punto de conflicto, pero hay cosas que sí que están claramente delimitadas. Y luego hay un tema que a mí me resulta muy duro, que es el mecanismo del tema de la morosidad. En España se está ajustando el déficit de caja de la administración pública no pagando a la gente, no pagando.
Y eso es un problema. Es un problema porque hay empresas que tienen dificultades de liquidez, que incluso quiebran porque no le paga la administración. Pues yo creo que este ahorro no se debe producir, que la administración debe pagar. Lo que debe hacer es gastar menos, pero lo que gaste, pagarlo, no dejar de pagarlo. Y esto lleva consigo a la necesidad de establecer responsabilidades en los casos que se hagan gastos no presupuestados o que se desvíen, que haya morosidad. Y un mecanismo de ajuste es que sea automático, es decir, que la gente pueda compensar sus deudas con las obligaciones que tenga frente a la administración. Si a mí me debe un pago mi administración, el Estado debe un pago a un proveedor, pues el proveedor puede compensar ese pago con el impuesto de sociedades que va a pagar el año que viene, y así lo va a cobrar. El problema que hay que esto parece que se va a hacer, pero se va a estar limitado a que coincida tu administración con quien te debe. Entonces, si te debe el Estado y tienes un impuesto del Estado, lo puedes compensar. Pues si te debe tu ayuntamiento y tienes un impuesto contra el Estado, a lo mejor no lo puedes compensar. Entonces, pero que yo creo que es una medida importante. Esto sería desde el punto de vista presupuestario. La segunda gran prioridad de la economía española es el tema financiero. El sector financiero, me ha dicho, es un sector en el que no está dando crédito, tiene dificultades de financiación en los mercados mayoristas, y que en el fondo el problema de fondo es que se sospecha de la integridad de los balances y aparte que no tiene capital suficiente, de acuerdo a esta sospecha de integridad. Entonces yo creo que la reforma del sector financiero español debe ir en torno a tres pilares. El primer de ellos es la transparencia. Es decir, debemos conocer realmente cómo está cada uno. Es decir, y informar en detalle su exposición a distintos tipos de riesgo, también a su clasificación. Es decir, cuando un crédito no te paga, es un crédito dudoso o fallido. Pero si yo le refinancio al señor, es un crédito correcto. Entonces, y entonces no tengo que provisionarlo. Pues los créditos, el que no me pague, tengo que calificarlo como dudoso o fallido, pero no como crédito normal. Porque ahí me estoy engañando y estoy no reconociendo la realidad de mi balance. Si tengo un activo porque me ha pagado un señor que no me pagaba, en vez de ejecutar el crédito, lo que he hecho ha sido hacer una almacenación de activos, pues el activo te cobrará su precio real, no al precio que me lo dio, que posiblemente sea superior a su precio real, porque si no el balance no está reconocido. También su estructura de financiación, que se sepa cómo está financiándose, y su solvencia real desde el punto de vista de capital, ¿no? Entonces hay que vigilar la integridad en balance y la calificación adecuada, es decir, transparencia del sistema. Los test de estrés que se han hecho en el pasado es la línea adecuada. El problema es que no son fiables porque entidades que salían bien han tenido luego problemas. Pero esa es la línea. Aquí ha fallado el Banco de España. El Banco de España, tradicionalmente, cuando si el Banco de España decía que no tenía problemas, es que no los tenía. Pero aquí se están diciendo que gente tiene problemas que finalmente los tiene. Yo creo que una reforma de la supervisión del sistema financiero para recuperar la credibilidad, el prestigio y la independencia que en el pasado tuvo el Banco de España, yo creo que es obligado. En cualquier caso, primero es reconocer los problemas, pero reconociendo los problemas no se solucionan. Es el punto de partida. ¿Y cómo se solucionan? Reestructurando el sistema financiero. Entonces, la resolución del sistema financiero va que una vez que has reconocido los problemas tienes unas pérdidas de recursos. Unas pérdidas de recursos porque tienes pérdidas que no has reconocido. Ese es el problema de fondo. Estas pérdidas de recursos se pueden recuperar por dos vías. Una es por vía de mercado, es decir, mejorando tu eficiencia y por tanto por la autofinanciación, generando más resultados, fusionándote para mejorar tus costes, reduciendo tus capacidades al nuevo escenario, es decir, que es una vía de resolver, pero es una vía lenta y que no está al alcance de todos, pero eso es obligado. Entonces el sector financiero tiene que reestructurarse al nuevo escenario de menor crédito y de exceso y de dimensión. Está estudiado que las entidades financieras tienen unos óptimos de eficiencia en términos de dimensión. Muchas entidades financieras españolas están por debajo de ese óptimo de eficiencia. Entonces los procesos de fusión, de integración, entidades, tanto para hacer complementariedad de solvencia como para mejorar la eficiencia, es obligado desde el punto de vista de estructuración del sistema financiero. Pero aún así solventaremos parte del problema. El problema tercero que hay es que aún así habrá gente que no pueda. Entonces ahí está la recapitalización. La recapitalización se tiene que hacer de dos vías. Una es a través del mercado, y las entidades financieras harán emisiones ampliaciones de capital, harán convertibles, harán preferentes, lo que fuera, y esperar los mercados de capital. Y de esa forma se refinanciarán. Pero no todas van a poder hacerlo porque hay entidades que despiertan dudas. Entonces ahí puede estar el gobierno, refinanciando con fondos públicos, pero hay mucho cuidado. Si se refinancia con fondos públicos no es gratis. Si se refinancia con fondos públicos es que una entidad lo ha hecho mal, porque no despierta confianza en el mercado. Si una entidad lo ha hecho mal y se financia con fondos públicos, tiene que ajustarse, reestructurarse, cambiar la gestión y tener pérdidas en estos periodos. Es decir, los fondos públicos no son gratis. Los fondos públicos tienen que estar disponibles para cualquiera que le haga falta, pero al coste de que la entidad tiene que cambiar lo que no ha cambiado antes. Y cambiar es cambiar gobernanza, cambiar accionistas, cambiar todo. Y es una cuestión que ha de estar sobre la duda. Y sanear balances. Otra manera de reconvertirte es saneando balances y revisionando adecuado.
Aquí se habla en los últimos meses del famoso banco malo. Es una de las cuestiones que están más de moda. Hay dos posibilidades de banco malo. Hay dos posibilidades de hacerlo. Una de ellas es crear un banco malo al cual se depositen los activos tóxicos o activos con minusvalías y que sea el sector público el que asumir ese banco malo. ¿Qué ventajas tiene este modelo de banco malo? Pues si este banco malo se financia con deuda privada avalada por el Estado, teóricamente no tiene coste de déficit público y teóricamente las entidades se despejarían sus problemas de balance. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esto? En primer lugar, que estás transfiriendo riesgo privado a riesgo público, estás socializando pérdidas porque el sector público se quedaría con los activos que no quiere nadie, y al mismo tiempo, si se hace de una forma no muy cautelosa, estarías haciendo que el que lo ha hecho mal no tuviera sanción por eso. Los accionistas seguirían teniendo, los gestores seguirían siendo lo mismo, y eso no parece muy razonable. Pues hay entidades que no quieren banco malo. Sería ayudar a las entidades a que aguanten el deterioro de sus activos en sí mismos. Hay otra posibilidad de hacerlo, que es, vamos a forzar los procesos de interacción de entidades para que las más solventes y eficientes absorban las que no lo han sido y tengan problemas. Y facilitaremos este proceso mediante ayuda al proceso de fusión. Eso es lo que se ha hecho ahora la semana pasada, hace 2 semanas, con la CAM. La CAM la ha comprado el Banco Sabadell, pero como el Banco Sabadell le costaba trabajo digerir la CAM, se ha dado un sistema de protección de activos por el cual el gobierno en un momento determinado va a cubrir todas las pérdidas que surjan de la compra de la CAM. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuesta dinero. Es lo más eficaz porque le queda la gestión una entidad eficiente, se va a producir solapamiento de capacidades y por tanto mejoras de eficiencia potenciales muy fuertes, pero el inconveniente es que cuesta mucho dinero. Entonces, ¿tiene el gobierno español posibilidades de, como decían algunos, de gastarse 100.000 millones de euros, que son 10 puntos de PIB, en sanear el sistema financiero? Pues es dudoso. Posiblemente yo creo que por eso vamos a ir a un sistema de banco malo avalado por el Estado o de varios bancos malos que cada entidad haga su banco malo, porque es una manera menos costosa. El problema es que no haces el proceso de saneamiento de la crisis y si no se recapitalizan debidamente estos bancos malos, pues puedes tener el problema de que no haya resuelto el problema. No te ha costado nada, pues no ha resuelto el problema, lo cual tampoco es solución. El debate del lunes, Rajoy no dijo nada de esto. Rajoy no se manifestó en dónde va a ir, si por un tema u otro. Las grandes entidades españolas quieren que sea mediante integración y saneamiento. Los pequeños quieren que sea mediante ayuda y que tienen problemas para que no les coman. Rajoy únicamente dijo que se producirá una valoración muy prudente de los activos, que ya es un decir algo. Lo que quiere decir en cualquier proceso de integración se va a valorar prudente los activos. ¿Qué quiere valorar prudente los activos? Los activos se van a valorar a medio camino entre lo que están contabilizados, que es por encima del mercado, y por encima del mercado, porque si fuera por mercado lo hubiera dicho, valores de mercado. La valoración prudente de los activos es, en términos bien dicho, que van a valorarse por encima del mercado y por debajo del libro. Que va a haber pérdidas, pero no todas las pérdidas. Ese es un poco lo que yo interpreto. Entonces ya el sector financiero. Y entonces llegamos a la tercera gran reforma, que también el presidente Rajoy dijo el otro día. Es el tema de reforma de competitividad. Yo creo que la principal reforma que la economía española tiene que hacer es reformar su mercado laboral. No funciona el mercado laboral español. ¿Y cómo se puede reformar? La reforma que dijo el nuevo presidente de gobierno es reformar la negociación colectiva. Lo que pasa es que no dijo cómo lo va a hacer. Dijo que se va a reformar la negociación colectiva para hacerla más competitiva y flexible. Ahora mismo los agentes sociales se les ha dicho que se pongan de acuerdo y si se ponen de acuerdo el gobierno lo asumirá. Pero que si no se ponen de acuerdo legislarán. Entonces tienen hasta el día 6 de enero para ponerse de acuerdo. Yo digo, ¿cómo debía ser una reforma de la negociación colectiva? Para la negociación colectiva debía reformarse de tal forma, en primer lugar, que los salarios se vincularan a la productividad. Productividad que es muy difícil de medir, pues entonces al desempeño, es decir, a la productividad de puesto de trabajo, al desempeño de la empresa. ¿Qué quiere decir esto en la práctica, en lo práctico? Pues que hay una parte mayor de salario variable en relación a lo que tú hagas y tu empresa tenga y una parte menor de salario fijo. En España la mayor parte de salario es fijo, no variable. Y la principal determinante de la productividad de tu salario es el IPC, con lo cual al final es la antigüedad y la acumulación de IPC, lo que te dice tu salario, más allá que la productividad de tu puesto de trabajo. Luego hay un tema técnico que son los convenios. Los convenios, hasta ahora en España, se hacen. Hay dos tipos de convenios en la legislación comparada. Los convenios de ámbito agregado, de ámbito nacional, que son buenos desde el punto de vista de fijar políticas de renta. Si tú quieres moderar la inflación en el país, todo el país se pone de acuerdo que los salarios no tienen que crecer por encima de un nivel para que no haya inflación. Y a que no hay inflación, no hay pérdida de poder adquisitivo. A nivel de empresa tiene una ventaja. A nivel de empresa tiene una ventaja que te permite adaptar las condiciones de cada empresa. Ambos modelos tienen sus ventajas e inconvenientes, descentralizado y descentralizado. Pero en España no funciona así. En España tenemos lo peor. ¿Por qué? Porque no es ni centralizado ni descentralizado. Entonces tenemos convenios, muchos convenios que llamamos sectoriales y autonómicos y provinciales. Entonces
el provincial no tenía en cuenta las circunstancias de la empresa, pero tampoco tenía en cuenta las circunstancias macroeconómicas, con lo cual no te ajusta a lo micro ni a lo macro, lo peor del mundo. Yo creo que los convenios colectivos tendrían que ajustarse o a lo macro para fijar objetivos de renta. La experiencia nos dice que en lo macro se fijan mínimos de estabilidad y por lo tanto no garantiza la renta, o a lo micro para fijar objetivos empresariales. Hay un problema, que hay determinadas empresas pequeñas que a lo mejor no tienen capacidad de firmar convenios. Una empresa de 5 trabajadores, ¿cómo va a firmar un convenio colectivo? Entonces a lo mejor le viene bien que haya un convenio superior, pero que haya no quiere decir que lo sujete todo. Entonces, si un empresario se pone de acuerdo con sus trabajadores y firma un convenio de empresa, ese convenio de empresa siempre tiene que ser prevalente. Para eso lo han firmado esos trabajadores y empresarios. Siempre lo que firme una empresa o un trabajador tiene que ser prevalente respecto a lo que hayan firmado fuera del ámbito suyo. Para lo mejor lo ha firmado gente que no tiene nada que poner. Y luego, si no se firma un convenio de empresa, pero un empresario y sus trabajadores y sus representantes legales, no digo de una forma, es decir, con sus procesos de debida garantía, quiere que determinadas cláusulas del convenio superior no sean aplicables, pues que así sea. Y si se pone de acuerdo, no es que el empresario quiera no hacerlo, sino que se pone de acuerdo. Los trabajadores pueden no decir que no, lo que se llaman las cláusulas de descuello. Luego, la supresión de la actividad quiere decir que los convenios rijan durante el tiempo que se hace, ¿no? Si un convenio se fija para 3 años, se fija 3 años. Y a los 3 años el convenio de que haya que firmar otro. ¿Por qué? Porque si no hay un incentivo a no negociar convenios, y esto es una barbaridad. Es decir, un convenio que se firma en un periodo expansivo puede tener unas determinadas ventajas, pero esas ventajas no deben llevarse al momento recesivo porque pueden ser contraproducentes en términos de destrucción de empleo, como ha pasado ahora. Lo que era muy razonable en un periodo expansivo, en un periodo recesivo deja de serlo. Y entonces la legislación debe permitir que convenios se firmen en nuevo concepto. Y luego yo creo que tenemos que reformar estos dos trabajadores. Un problema que hay en España es que despedir es costoso, pero es el único mecanismo de ajuste que hay. Entonces lo que es muy difícil es cambiar los que son las condiciones de trabajo. ¿Qué es condición de trabajo? Movilidad funcional, movilidad geográfica, distribución de jornada, reducción de jornada. Pues yo creo que tiene que haber unos parámetros mínimos de flexibilidad que nadie puede renunciar a ello. Es decir, que incluso en convenio no puede hacerlo. De esta manera se permitiría que el ajuste sea más vía flexibilidad interna y menos despido, que es lo más indeseable. Luego el tema del derecho de huelga, que yo creo que es un tema que habría que hacer una ley de huelga, ¿no? Luego eso respecto a los convenios. Yo creo que al final diremos una reforma negociativa pactada entre agentes sociales, pero que haya más flexibilidad, haya al mismo tiempo una mayor prevalencia. El problema es que los agentes sociales difícilmente se van a poner de acuerdo en esto, porque los sindicatos y las patronales, cuando negocian convenios, defienden sus intereses, y si hacen convenio de empresa es quitarles poder a unos y a otros. Entonces a lo mejor llegamos a la conclusión de que ni los sindicatos ni las patronales tienen los incentivos adecuados para plantear una adecuada reforma de negociación colectiva. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Luego, el marco contractual. Yo creo que habría que simplificar la contratación laboral. La contratación laboral, y posiblemente, yo creo que no para los ya existentes, no tanto porque... Es decir, el problema de los trabajadores indefinidos y temporales en España es que está fragmentado el mercado laboral y eso hace insensible al mercado laboral la coyuntura. Y al mismo tiempo hace que sea muy costoso y suave mucha nueva contratación. Yo creo que tendríamos que ir hacia nuevos contratos con coste de despido homologables a los europeos. Portugal ha bajado coste de despido a 12. Yo creo que el coste de despido español para los nuevos trabajadores tiene que ser 20. 20 quiere decir que es más de lo que hay para los temporales que no tienen coste de despido y menos que hay que a los indefinidos. Es que nos a medio camino entre los temporales y los indefinidos. Y como es acumulativo, cuando tiene más antigüedad tiene más coste de despido. Otro tema que se puede liberalizar es el tiempo parcial. ¿El tiempo parcial cómo se puede liberalizar? Pues liberalizando la distribución de la jornada, el tiempo parcial. Es decir, haciendo más posibilidad de hacer las extraordinarias y las complementarias que ahora, porque es un mecanismo que en España no se utiliza adecuadamente. Otro tema que se ha puesto de moda, los famosos mini-jobs, que es un tema debatido, que supongo que luego en el debate saldrá, es el tema de los salarios mínimos. Yo no sé cuál debe ser el salario mínimo, para un joven, no lo sé, ni me meto en ello. Lo que sé es que el salario mínimo de alguien que no tiene experiencia tiene que ser distinto e inferior al que la tiene, porque si es igual, el que no tiene experiencia no será contratado. Y eso es una cuestión que debemos tener claramente. En otros países ya existe, en Reino Unido, en Bélgica, pues ¿qué hacen? Pues que el salario mínimo del joven, por ejemplo, durante los 2 primeros años de su vida laboral, es un 90% del salario mínimo general. Parece una medida bastante razonable. Y eso es un poco lo que está detrás de lo que ha dicho la Mesa Europea de los mini-jobs. Es decir, cuando dicen 400 euros no es que sea el mínimo sea 400 euros, es que en Alemania el salario mínimo son mayor, pero el mini-jobs es que dice salario mínimo inferior para tiempo parcial. Es una manera, porque la gente lo que no se da cuenta que es muy difícil pasar del paro al empleo y que cuando hacemos estudios de división de colectivo vemos que cuando uno entra en un paro temporal existen dos tipos de devenires y eso es así, no es un tema que nos guste así. Está el trabajador joven cualificado que entra temporal en el mercado laboral y que posteriormente se estabiliza y se hace indefinido y sus niveles salariales convergen con lo que ya están y le va muy bien.
Y eso, por lo tanto, si que se haya entrada fuera abajo tampoco es un problema, es un peaje que se pagaría por hacer el mercado laboral facilitando su inserción. Parece normal. Y luego está otro colectivo, el colectivo que se entrampa en los temporales y en salarios bajos. Es así, también existe y sería necio negarlo. Pero cuando coincide este colectivo vemos que muchas veces son personas con baja cualificación. Tenemos que es el problema de la falta de cualificación en el que incide. Y que si endurecemos la contratación de ellos, la alternativa no va a ser que estén mejor, sino que va a ser que no tengan trabajo. Entonces también hay que ser muy cautelosos. A lo mejor ese tipo de colectivos hay que darle otro tipo de ayuda, de prestaciones, y no tanto a través del marco laboral. Luego el tema del asentismo. El asentismo es un tema que en España hay demasiados asentismos, sobre todo en algunos ámbitos, y que ha de controlarse. Luego el tema de política de desempleo. Política de desempleo, yo creo, es decir, no es el lugar de la conferencia, pero yo creo que ha de revisarse con un objetivo. A la gente tiene que cubrir necesidades, es decir, yo creo que un país desarrollado no puede permitirse ni debe permitirse que la gente que tenga carencia de empleo pase necesidades, y eso es obligado, eso yo creo que es justo y correcto. Pero al mismo tiempo tiene que evitar el riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? El riesgo moral de aquel que, pudiendo solucionarse la vida, plantea el desempleo como una cuestión voluntaria y transitoria. En fin. ¿Y cómo se hace esto? Pues modulando la prestación de desempleo. Hay países que la modulan, que ponen más prestación de desempleo al principio y menos al final, para que la gente no se acomode. Hay otros que te condicionan la prestación de desempleo de una forma muy rígida, a no rechazar puestos de trabajo. Hay otros que tienes un puesto de trabajo un inferior salario, lo que te dicen de que te haga prestación de desempleo parcialmente. El minillón, ¿qué es eso? Muchas veces el minillón te dice, yo cobro menos, tú tienes un minillón de 400 euros, tú tienes una prestación de desempleo de 1000, pues estás obligado a coger el minillón y cobras de desempleo 600 y el minillón 400, de forma transitoria. Una opción. Otro tema del tema de las políticas activas, que yo creo que es obligado, que es el tema de intermediación. Tienes que mejorar la intermediación, tienes que casar mejor oferta con demanda, que no siempre se hace, ¿no? Y para eso yo creo que hay que coordinar los servicios públicos. Hay un problema en España que no se coordinan ni entre sí. Es más fácil que a un trabajador de Zaragoza le den un trabajo en Bruselas a través de EURES, que a un trabajador de Zaragoza le den un trabajo en Pamplona, porque no están conectados los servicios de desempleo. Cuando digo de desempleo, porque el tema de la competencia autonómica al final lleva consigo una segmentación de los servicios de empleo, y eso es una barbaridad, y yo creo que teníamos que conectarlo. Y posiblemente si fuera el sector privado el que estuviera coordinando y tuviera acceso a la base de datos, esto se solventaría por la fuerza de los hechos. Y ahora a reforma de competitividad. Pues yo creo que todo lo que sea mejorar la calidad, cuando hagamos regulación hay que tener en cuenta el coste de las mismas a las empresas, no de regular de forma innecesaria a las empresas, que no sean claras estas leyes impredecibles, que tenemos que reducir la justicia, que sea más certera. Por ejemplo, el tema de las empresas, pues hay que agilizar los procesos judiciales. Yo creo que hay un exceso de litigación en España. Por ejemplo, las empresas, tasas. Yo creo que hay que cobrar tasas en la justicia. Si una empresa presta un litigio a otra, pues realmente que pague por usar justicia, y ya está el juez que le condene si lo ha hecho de exceso o no, a que le condene las costas de ese juicio. Pero que le subvenciones a una empresa de la mayoría de España un crédito que a lo mejor la ha puesto necesariamente por una cuestión de tener una ventaja, pues no creo que sea el cauce. Y a medida que se monten tasas mayores en los pleitos, únicamente se litiga lo que realmente considera que es necesario, no se litiga por litigar, y esto yo creo que es una ventaja. Luego el tema de unidad de mercado, que yo creo que se debe garantizar, y luego otras reformas. Esta sí que la dijo Rajoy, a mí me parece razonable, en la educación, en la cultura del esfuerzo. Yo creo que hay que introducir la cultura del esfuerzo. La gente tiene que, desde pequeñito, mentalizarse que las cosas no se hacen sin esfuerzo, se tiene que responsabilizar de sus decisiones, tiene que cultivarse el espíritu emprendedor. Yo creo que hay que animar el espíritu emprendedor. Al final en España faltan empresas para que pueda haber más trabajo, y esto es una cultura. A diferencia de otros países que al emprendedor se admira, se le pone un pedestal, aquí la gente ves la serie de televisión y todo cuestiones peyorativas, luego de bachillerato, menosprecian el emprendedor, lo hacen como si fuera una actividad malsana y tal, y yo creo que es un error. Luego en tema de sanidad yo creo que se va a hacer medidas, introducción del sector privado y racionalizando demanda, y creo que en tasas. En energía hay un problema que es el tema de las energías renovables, que han sobrecargado la tarifa. Yo creo que eso tendrá que subsanarse. Luego el tema de la zona nuclear tendrá que en un futuro tener en cuenta, no a corto plazo porque no se va a hacer capacidad. Un tema muy importante es la red de interconexión, hay que aprovechar la capacidad de los países. El tema de suelo y vivienda, esto Rajoy no dijo nada de suelo y vivienda, yo creo que no lo va a tocar. Luego libertad de horarios, que sí que está en algunas regiones, libertad de horarios. En Madrid se va a liberalizar la apertura de comercios 24 horas en conjunto del año. Marco de pequeñas y medianas empresas, esto sí se está haciendo. Una medida que se dijo es que para los jóvenes, una medida muy buena de paro juvenil, que se dijo el lunes, es que se va, los jóvenes el primer año de contratación no van a pagar cotizaciones sociales. Me parece una medida razonable, muy razonable. También que el primer contrato de un autónomo va a tener una subvención de 3.000 euros, me parece muy razonable. Pero ¿cuál es el problema que tiene esto? El problema que tiene esto de que dijo Rajoy es que si tú incentivas la contratación de los jóvenes y contratación de autónomos, tiene un coste.
Entonces, como tenemos que ajustar el déficit público en 30.000 millones de euros, si metemos bajadas fiscales, tenemos que ajustarnos en 30.000 más X, y por lo tanto va a ser más difícil el ajuste. Y en el fondo el espíritu empresarial. Yo creo que al final de esta crisis salimos trabajando más, trabajando mejor, creando más empresas a través de innovación, a través de la asunción de riesgos, a través de un mayor protagonismo de la empresa y el emprendedurismo. Porque no podemos pensar que vamos a crecer con demanda interna. Estamos en un proceso de apalancamiento de la economía española, en un proceso de restricción del déficit público, vamos a crecer con demanda externa. Y la demanda externa, para crecer, hace falta ser competitivos, tanto para poder exportar como sustituir importaciones. Y para ser competitivo tiene que hacer un trasvase de recursos del no mercado, el que el sector público es un exponente, al mercado y a actividad empresarial y actividad en competencia. Y eso es lo que yo creo que queda. Aquí os ponía como cierre un artículo que publiqué ayer en el periódico. Que es cuando de forma urgente lo que el nuevo presidente del gobierno el lunes dijo en el debate de investidura. Entonces, el conjunto de medidas relacionadas con lo que yo la conferencia preparé antes que, como es lógico, que el lunes no pude prepararla ayer, obviamente. Y casualmente, gran parte de las medidas que se dijo, las prioridades que dijo Rajoy coincidían con lo que yo digo, porque realmente tampoco es que el tema está tan tasado que no hay mucho. Pero creo, y aquí lo pongo, publicó ayer en el periódico El Economista, creo que los principios, la música suena bien de lo que ha dicho en general, pero creo que se queda corto el tema de consolidación fiscal, no sabemos el tema de reforma financiera cómo va a crear, ni reforma laboral, pero vamos, parece que suena bien. Y aquí digo que el problema, digamos, es un retraso medidas de ajuste y crecimiento, por tanto anunciarlo aún así es positivo, pero no es suficiente, y tenemos que recuperar credibilidad y normalizar la financiación, y para esto hace falta implementar las medidas. Y por eso yo creo que es buena noticia cuando empezó a decir el nuevo presidente que en este mes voy a hacer lo otro, en el otro mes voy a hacer, poner un calendario de acción. Pero ahora la gente espera que las cosas se hagan muy bien y por lo tanto no podemos equivocarnos en no hacerlas muy bien, no solo en no hacerlas bien, es que no podemos no hacerlas muy bien. Por lo tanto eso suponía una pérdida de expectativas y una mayor de confianza. Yo creo que se puede hacer todavía, estamos a tiempo, creo que no tenemos mucho margen ya de equivocarnos, pero que la responsabilidad histórica y que aquí no hay atajos, que la economía española en el año 2012 está sujeta a un plan de ajuste brutal en las medidas que estamos diciendo, que incluso a corto plazo va a suponer una pérdida de crecimiento, es decir, el crecimiento del año 2012 yo creo que va a ser negativo, pero en cualquier caso es necesario, es obligado, porque si no hacemos la medida de ajuste, por la vía de restricción de financiación la pérdida de crecimiento sea mayor, con la diferencia que si tú haces las medidas de ajustes, el crecimiento de 2012 es negativo, el 2013 es positivo, y si te colapsa la economía, el 2012 es negativo y el 2013 también lo es. Esa es la diferencia. Entonces, por eso yo creo que no hay mucho margen de actuación. La economía española en alguna medida está intervenida ahora mismo, y la gente no lo sabe, está intervenida, pero a medida que la última ayuda del Banco Central Europeo a partir de agosto fue con una condicionalidad, que fue la reforma de la Constitución española, esto la gente empieza a verlo ahora, y posiblemente si hacen los acreedores del fondo de financiación que se anticipa ya para el año 2012, posiblemente sea con una condicionalidad. Obviamente no con una condicionalidad tan dura como es un país emergente, que te vienen aquí los auditores del Fondo Monetario Internacional, cuestiones de estas, pero sí con una condicionalidad de cumplimiento de objetivos presupuestarios, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hay que ser consciente de ello. En la medida que vamos haciendo los deberes, pues nos hacemos momentos vulnerables y por lo tanto podemos sortear esta situación. Hay un problema añadido, que es el caso de Europa, que yo creo que tenemos que tener consciente, y un problema añadido que es Italia. Italia es un problema. ¿Por qué Italia es un problema? Porque Italia no está haciendo las cosas bien. Y Italia, en el caso de que tuviera que hacer ayuda, supondría una absorción de recursos que la Unión Europea no está tan claro que los tenga, la eurozona los tenga. En caso no está claro que pueda tener recursos para ayudar a España e Italia. Entonces, es un problema latente. Entonces nos ponen en el mismo saco. Nosotros tenemos que hacer las cosas mucho mejor que Italia. Esto es como el chiste de las cebras, y así también de la intervención. Había dos cebras en la sabana, y entonces una le dijo a la otra: me he comprado unas zapatillas de deporte. Y dice: ¿y por qué te has comprado zapatillas de deporte? Pues para correr mejor. Y dice: pero tonta, si viene un león, las zapatillas de deporte y todo, te va a hacer que tú corres menos que el león. Y dijo: va a hacer así, que el león sí, pero que tú no. Y ese es un poco el problema de los mercados. Es decir, tú haces mejor que Italia será la que esté más expuesta y tú no tendrás problemas. Y con una salvedad, que si España está en la situación de impasse que tenemos, Europa no tendrá problemas para asumir ayuda a Italia, lo que no puede asumir ayuda a los dos. Entonces, es decir, España es variable protagonista de que Europa funcione y que al mismo tiempo nos hace falta ayuda. Y sabiendo que si lo hacemos así, esa ayuda estaría disponible, pero que si no lo hacemos, al final la ayuda puede que no esté disponible ni para uno ni para otro. Porque una cosa es ayuda a Grecia, a Portugal, a Irlanda, que son países pequeños, y otra cosa a España e Italia,
que está el proyecto de Eurozona en su conjunto. Y sin más, pues queda un poco a vuestra disposición. Es decir, obviamente me gustaría que planteéis las cuestiones que consideréis más relevantes o más controvertidas, sabiendo que algunas de estas medidas no nos gustan, tampoco me gustan a mí hacerlas, como te podéis imaginar, porque son dolorosas y eso no me gusta a nadie, pero que yo creo que son obligadas y necesarias. Y muchísimas gracias. Y desde el chat preguntan, ¿puede dar un pronóstico temporal para el fin de la crisis? Sí, es decir, yo creo, es una gran debate. Yo tuve una reunión de coyuntura el pasado 1 de diciembre en el que el que invitaba al resto de servicios, invité a los grandes servicios tuyos españoles, a SFH, al BBVA, Caja Madrid, a Caixa, a Banco de España, tuve los 5 en 50 euros. Bien, y entonces yo creo que hay un gap entre lo que la gente dice y lo que la gente piensa. Hay un gap. La gente dice una cosa, pero piensa otra. ¿Qué es lo que estamos pensando todos que en el año 2012? Pues todos estamos pensando que en el año 2012 el PIB va a caer de orden de 1%. ¿Por qué? Porque si el PIB de este año va a crecer un 0,7 y le quitas 3 puntos por el ajuste, vas a -2. Lo que pasa es que cuando ajustas no pierdes crecimiento de forma correlativa, porque una parte de la pérdida de crecimiento la corriges vía mejora del sector exterior y vía mejora de expectativas, con lo cual no pierdes 3 puntos, pierdes 1,5, pero así te vas al -1. Entonces el -1 de 2012 está comprado. Es decir, yo creo que entre el -0,5 y -1 de 2012 es casi imposible hacerlo, evitarlo. La cuestión distinta es que si se hace el ajuste de una forma contundente, por ejemplo, como dijo Rajoy, si el 30 de junio está hecho ya perfilar el ajuste fiscal, está ya reconvertida en la situación financiera, está combinada la reforma laboral, este país ya no es el mismo. Este país ha hecho las cosas bien. Y entonces, con las cosas bien, la gente, esta economía es muy agradecida. La economía española es muy agradecida a los ajustes. Fue el plan de selección del 59, fue la entrada en la Unión Europea, fue la entrada en Euro. Esta economía es muy agradecida, si están las cosas bien. Entonces yo creo que podemos encontrarnos con la última mitad de 2012 ya positiva. Crear empleo no, crear empleo no, porque España necesita crecer por lo menos al 1,5 para crear empleo. Y a mí se destruye, a mí se destruir empleo. Entonces yo creo que podríamos empezar a ver señales de normalización del empleo, que no de crear empleo, en 2013 haciendo las cosas bien. En 2013, antes no. El 2012 yo lo veo ya negativo. Pero no sería extraña que en el 2013 de repente, si la economía se estabilizara, a lo mejor en conjunto no creamos empleo. No me extrañaría. Es decir, yo sé que ¿por qué? Porque después del ajuste, la economía, primero, has aumentado la elasticidad de crecimiento respecto al empleo, eso es una reforma laboral, con lo cual con poco crecimiento puedes crecer. Luego, un ajuste tan fuerte como tiene la economía española ha hecho que las plantillas estén ajustaditas. Entonces, si se produce una recuperación pequeña con poco crecimiento, yo creo que se va a poder crear empleo. Entonces, por eso yo no descartaría el 2013 ser capaces de crear empleo. Y de hecho, es obligado, porque como no se cree empleo en un plazo relativamente breve, yo creo que la efectividad social de la medida de ajuste va a ser muy complicada. Entonces, yo creo que por eso es tan importante la reforma laboral, para que se cree empleo rápidamente, que es lo que la gente va a ver. Este es un sacrificio, nos hemos perdido renta, hemos sacrificado la sociedad española. Pero empezamos a ver los réditos en términos de empleo, que es como mide la gente no mide el PIB, la gente lo que mide es el empleo. El 2013, aquí también nos ayudaría mucho el entorno exterior. Yo creo que el entorno exterior, que al día de hoy no está garantizado, nos ayudaría mucho. Pero en cualquier caso, bajo la salvedad que el proceso euro empieza a solucionarse, que parece que así va después de la cumbre del Consejo Europeo del pasado 9, con los ajustes hechos, con los procesos dinámicos de los ajustes, yo situaría el punto de recuperación en el 2013 y a partir de ahí podemos tener una senda de recuperación importante. Tampoco sería muy largo, pues llevamos 5 años de crisis y así la crisis hubiera dado mucho. Espero aceptar, pero lo que no sé de aquí si estoy confundiendo mis deseos de lo que pase, que sería eso, con las posibilidades de que ello pase. En cualquier caso, en 2012, se haga lo que se haga, va a haber recesión. La duda es si va a ser gorda o ligera, o si va a servir porque si estamos en una raza de recuperación o simplemente porque estamos profundizando en la recesión. También hay que pensar, cuando has caído mucho en la actividad y en el empleo, es más fácil estabilizar y subir. Muchas gracias. Luego hay otra pregunta. ¿Qué le parece Luis de Guindos como ministro de Economía? No sabemos, ahora sabremos. Me quedo con la duda de quién será el ministro de Economía. Yo le conozco personalmente. A los que suenan les conozco personalmente. Cristóbal Montoro, que es otro que suena, fue mi primer jefe, fue profesor mío en la facultad y fue mi primer jefe. Yo fui ayudante de Cristóbal Montoro a principios de los 90. Luis de Guindos es una persona muy competente, Cristóbal Montoro también lo es. Otros que suenan también lo son. Es decir, yo creo que
Aquí lo importante es que el nuevo ministro de Economía, y a estas horas ya a lo mejor no lo sabemos, no sé si lo sabemos, tiene que tener varias características para mí. Tiene que ser una persona que ya tiene experiencia previa en temas de administración. No está en la situación como para ir a aprender, hay que ir aprendido. Tiene que tener una buena cualificación. Yo creo que el reto es tan importante que no vale cualquiera, tiene que ser una persona bastante cualificada. También tiene que ser una persona personas que tengan cierta madurez profesional y personal. Yo creo que este tipo de cuestiones también son importantes. Todos los que se están diciendo reúnen estas características, por lo tanto yo creo que esto. Tan importante como las personas que tengan la máxima responsabilidad serán los equipos. Yo creo que la gente da mucha importancia a la cabeza de los ministerios, pero más importante que la cabeza muchas veces son los segundos y terceros niveles, secretario de Estado y directores generales. Los que se está diciendo, todos ellos son personas altamente competentes, cualificadas y expertas, y por lo tanto yo creo que si están en la línea es importante. Yo creo que no está ahora mismo para hacer nombramientos fuera de estas circunstancias. Hay que pensar que un ministerio es como una empresa, igual que no se nombra presidente de la empresa a nadie por circunstancias ajenas a su competencia. Yo creo que en un ministerio es igual. Y yo creo que debe ser la capacidad técnica, experiencia profesional, cualificación personal, la que debe guiar los nombramientos, y espero que sí sea, y lo veremos ahora en cuestión de esta noche, ya sabremos. Yo a nivel personal conozco a muchos de ellos, y la verdad es que, por ejemplo, tanto Cristóbal Montoro como Luis de Guindos, que son dos de los que más están sonando, pues creo que son personas de las más expertas y más valiosas, y que cuanto pueden desempeñar, igual que otros que también han sonado, o que a lo mejor lo que sean, no lo sé, pero vamos que creo que ahí estamos hablando de personas de máximo nivel, afortunadamente. Muchas gracias. Otra pregunta. Referente a la crisis del euro, ¿puede el euro realmente desaparecer? Bueno, yo creo que es un escenario posible, pero no probable. Es decir, la Unión Europea se crea la Unión Monetaria con un problema, con un fallo, lo que llamamos el pecado original. Una unión monetaria sin una unión fiscal y sin una unión política es vulnerable a circunstancias como las que ha pasado. Y esto podía haber hecho desaparecer el euro. Es decir, que desapareciera el euro o que España saliera del euro es una catástrofe. La gente no es consciente de lo que eso supondría. Es decir, más o menos podrías perder entre un 30 y un 40% de actividad fácilmente, te quedaría todo tu sistema financiero y te quedarías relegado de lo que son flujos de inversión, flujos de prosperidad. Sería un desastre. Cuando la gente habla de eso de salirse tan fácilmente, sería un desastre. Afortunadamente los decisores sí son conscientes, y España ha apostado por entrar, no ha apostado por salidas fáciles, y por lo tanto estamos en la línea correcta, sin perjuicio de que si el euro es una sociedad. Entonces, una sociedad tiene que interesar a todo el mundo estar, tanto los que pagan como los que reciben, tanto los que están prósperos como los que están en crisis. Entonces, si los que recibimos más recursos o estamos en crisis no hacemos las cosas bien, los demás pueden tener la tentación bien de expulsarte, que jurídicamente no se puede hacer, pero entonces tienen la salida peor, que es que se van los buenos. Si te van los buenos, el euro se va. Eso es lo que llama la Europa de las dos velocidades. Y por lo tanto, el hecho de que cuando se está discutiendo Europa de dos velocidades, el Consejo Europeo del 9 de diciembre, al final vemos que toda Europa va a la misma velocidad, es un hecho positivo, y por lo tanto estamos viendo que el proyecto es al futuro. Yo creo que hay una integración política que al final tiene ventajas en sí mismas, que es lo que hace que los costes de las mismas sean llevaderos. El problema es que lo que es la integración política, integración fiscal, que es lo que Europa debe ir para ser viable, ya consigue unos tiempos muy importantes, y a corto plazo la crisis agobia, asfixia. Entonces ahí lo que tenemos que quitar de instrumentos que nos permitan recortar los tiempos. ¿Cuáles son los instrumentos? Pues una intervención más activa del Banco Central Europeo a través de inyecciones de liquidez y a través de la compra de la pública, instrumentos de ayuda y supervisión como es el Fondo de Estabilidad, y en su caso apostar por el Fondo Monetario Internacional como instrumento de salvamento y ajuste en periodo de crisis, como ha sido en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que estos son un poco los paradigmas, y luego saber que esta crisis cuesta dinero y que hay que repartir los costes entre los países, y que no podemos pensar que unos van a pagar todo sin que los demás hagamos ajustes. Pues Alemania estará más dispuesta a asumir costes de salvamento si ve que los países están haciendo sacrificios. Pero si ve que no hacen sacrificios, ante su opinión pública es muy difícil que un gobierno alemán diga: miren ustedes, este año ahorro gasto público y no bajo los impuestos porque estoy pagando ayuda a tal país que
no ahorra gasto público. Eso es muy difícil de plantearlo. Y es una cuestión que yo creo que está subyacente. La mala noticia es Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido se ha equivocado en quedarse fuera del proyecto y creo que a largo plazo se incorporará, siempre cuando imponga una condicionalidad. La condicionalidad que va a interponer es un poco tener una cláusula de veto en todo lo que es la regulación financiera, que es lo que en el fondo le preocupaba. Pero yo creo que acaba entrando, pero de momento no lo ha hecho. Pero sería una gran desgracia. Es decir, yo creo que el relajamiento de la prima de regulación española, la subida de la bolsa de estos días, se explica por el despejar o reducir la probabilidad de que se rompa el euro. Eso es un resumen de todo ello. ¿A qué se refiere cuando habla de la regularización del suelo y flexibilización de alquileres? Bueno, flexibilización de alquileres es decir, primero hay que ir es decir, posiblemente los alquileres deben regularse por el Código Civil, es decir, dejando libertad a las partes. Si hoy en día un señor no puede alquilar un piso por 3 años, aunque esté de acuerdo él y su arrendatario, el plazo mínimo requiere 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el que alquila por 3 años no lo alquila. Pues mire usted, dejemos libertad de pacto. Esto es lo que el famoso decreto Boyer del año 85 dejó, libertad de pacto entre las partes. Esto es una vía. En la actividad tan importante como el pacto, la libertad de pacto está en el tema de la justicia, el desahucio, es decir, que uno sepa que en caso de incumplimiento la justicia le haga efectivo el derecho. Y el tema del suelo en España es un tema muy controvertido y que da lugar para muchos temas, ¿no? Yo creo que es decir, hay 2 ámbitos de la economía española que están muy intervenidos. Uno es el mercado laboral y otro es el mercado del suelo. Y casualmente son 2 ámbitos que funcionan mal, porque hay mucho desempleo y las viviendas son muy caras. Entonces hay que pensarse como que esto no funciona. En España no se ha liberalizado el mercado del suelo jamás, porque en el año 97 se intentó liberalizar, pero en la práctica, como se liberalizó a nivel estatal, porque al autónomos y ayuntamientos lo impidieron en la práctica, pues no se ha liberalizado. Y estos son los problemas que hay. Entonces yo creo que liberalizar el mercado del suelo es cambiar el modelo de urbanismo, que el urbanismo sea, en vez de ser un urbanismo limitativo, un urbanismo atributivo que se denomina, que es el que decide dónde se puede edificar, a por otro urbanismo que decida dónde no se puede edificar. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, el urbanismo debe decidir dónde va a haber una infraestructura, dónde va a haber un parque, dónde no se puede edificar porque estamos hablando de un castillo, un valor paisajístico. Eso sí es correcto que se decida, porque eso parece que es obligado. Pero hay terrenos que no tienen valores especiales para ser edificados o no, y queremos dejar al mercado que lo decida hace uno y el momento. Ahora mismo la actual ley del suelo, la gente no lo sabe, la actual ley del suelo obliga a edificar. En medio de una criminalidad obliga a edificar bajo amenaza de expropiación con pérdida de edificabilidad. Vamos a ver. O sea que si aplicamos la ley, el gobierno tenía que expropiar todos los solares de España que no están edificados hoy. No parece correcto. Entonces, no se está aplicando la ley. Bueno, vamos a ver. Es decir, yo quiero que una ley esté diseñada de tal forma que se pueda aplicar. Y si no se puede aplicar, esa ley sobra. Y es un tema que la gente no es consciente. Entonces yo creo que el urbanismo debe liberalizarse lo que es cambiar un urbanismo que permita, que en vez de ser que decida lo que se edifica, cómo se edifica, sino que más bien que regule el ejercicio de edificación, es decir, y que impida hacerlo donde no se pueda. En la práctica hay terrenos en los que es obligado a edificar, están pegadas a ciudad y nadie se discute que no sea, y otros en los que nadie se plantea edificar por sus valores que tienen. Pero la mayor parte de los terrenos están en camino intermedio, y eso de no dejar al mercado el que lo decida. Y por lo tanto yo creo que es una reforma que es obligada. Lo que pasa es que en la práctica yo no sé si se va a cometer, porque al final las urgencias del mercado inmobiliario creo que van a ir mucho por el tema de los problemas que tiene la banca con los activos inmobiliarios. Pero yo creo que el urbanismo en España no funciona bien. Tú cuando ves, por ejemplo, un amigo mío fue a trabajar a Washington y se compró un chalet en Washington, chalet de 300 metros, y le costó en Washington, capital de Estados Unidos, 200.000 euros. ¿Cómo va a costar un chalet de 200.000 euros? ¿Por qué? Porque allí hay un urbanismo flexible. Allí lo que no hay es grandes bloques y luego una edificación. Es decir, hay como digamos un urbanismo de densidad, disperso, en el que la edificabilidad va por la fuerza del mercado. Es decir, lo que está más cerca es más denso y lo que está menos cerca es menos denso, pero de forma natural. Es decir, no se producen calificaciones, lo que se produce es cambio de edificabilidad con el paso del tiempo. Y sin embargo en España vemos como el urbanismo de masa, en el que vemos grandes ciudades con muchos bloques y al lado totalmente prohibido edificar. Y estas estructuras de edificación al final llegan consigo un encarecimiento del producto inmobiliario, porque para hacer viable la construcción de grandes bloques y de grandes densidades es únicamente cuando restringen la oferta, porque si no, no se produciría nunca. Entonces tú restringes la oferta de adrede,
para hacer viable la concentración. Pero este argumento de concentración que economiza la prestación de los servicios, infraestructuras, energía, agua y tantas cosas, al final ya consigue un encarecimiento del producto inmobiliario. No parece razonable que el producto inmobiliario sea caro porque se impide edificar. Es decir, es lógico que Madrid sea caro el producto inmobiliario. Es lógico, o en Barcelona, porque la ciudad más deseable, más demandada. Pero que un pueblo en medio de la Mancha sea caro el producto inmobiliario cuando tiene todo alrededor de Erial, o un pueblo de Aragón sea caro, no es lógico. Es lógico que esté Zaragoza caro, pero no donde hay posibilidad de edificar alrededor. No sé si me... Sí, los cambios en la administración pública, sobre todo en la orgánica, etcétera, ¿hasta dónde cree que deben de llegar? Porque ahí voy a ponerle un apunte. Yo soy de Galicia, y Galicia yo creo que es la región de los ayuntamientos. Es decir, hay más de 400 ayuntamientos allí, de los cuales solo 7 suben de los 50.000 habitantes. Entonces, debe de ser la fusión de ayuntamientos en varios sitios de la geografía española una prioridad de cara al ahorro de la administración. Yo creo que sí. Cuando tú miras Alemania, es el paradigma. Alemania prácticamente ha reducido del año 90 ahora a 1/3 el número de sus ayuntamientos. Entonces hay que plantearse que en España tenemos demasiados ayuntamientos y esto ya consigue un aumento en el coste de la prestación de servicios. ¿Eso cómo se puede solucionar? Hay 2 formas de solucionarlo. Una de ellas es fusionando ayuntamientos en municipios de tal forma que reduzca los costes, pero esto es únicamente viable cuando hay razones de proximidad geográfica o cuando hay posibilidades de compartir servicios. Y entonces es una forma de hacerlo. La otra posibilidad es, como no quiero fusionar ayuntamientos porque cada uno quiere tener su propio ayuntamiento, vamos a hacer en la práctica que ayuntamientos independientes funcionen como si fueran fusionados. ¿Cómo lo haces? A través de lo que llamamos las mancomunidades de servicios. Es decir, que los ayuntamientos próximos y contiguos se pongan de acuerdo en que el servicio de basura se preste para todos igual, que el servicio de seguridad se preste para todos igual, que el servicio de animales se preste para todos igual. ¿Cuál es el problema de mancomunidades? Que tal como se han desarrollado, al final se han creado un intermedio adicional. Entonces, si hacemos mancomunidades, el ayuntamiento tiene que adelgazar. Si hacemos mancomunidades por funciones que hasta ahora hacía la Diputación, pues la Diputación debe adelgazar. Lo que quiero decir que fusión de ayuntamientos es fuerzas el proceso, pero alternativamente, en algunos casos a lo mejor no es fusionar ayuntamientos, a lo mejor simplemente es mancomunar los servicios, pero siempre pensando que lo que no podemos tener es que el mismo servicio tengamos 3 entes independientes que lo prestan, es decir, el ayuntamiento, la mancomunidad y la diputación. Ahí nos sobra varios de ellos. Nosotros la experiencia nos indica que lo que es la diputación, sobre todo en comunidades autónomas, es un ente sobrante, para la Diputación tiene como sus propias estructuras. Entonces al final dices que lo que es centralizado lo haga la comunidad autónoma, lo que es descentralizado lo haga el ayuntamiento. De hecho, las regiones uniprovinciales no tienen diputación y van tan estupendamente, pero claro está, la diputación tiene su propia dinámica propia, es decir, tampoco... Pero aquí no hay que pensar en la dinámica del ayuntamiento de diputación, hay que pensar en la dinámica de los administrados. Y a ti lo que te interesa es que tengan servicios públicos correctos y al menor coste posible. Entonces eso es lo que... Pero yo creo que la fusión de ayuntamientos, posiblemente llegaríamos a la conclusión de que hay ayuntamientos por debajo de un mínimo de habitantes no son viables. Entonces habría que forzar ahí, igual que las empresas, que los bancos no pueden funcionar con un determinado volumen de activos, tienen que funcionar. Ayuntamientos igual. Es decir, ayuntamientos sí, por debajo de un mínimo. Y luego también, por encima de ese mínimo, que contigüidad geográfica. Es decir, en España se ven barbaridades como que ayuntamientos que están contiguos en las zonas urbanas funcionan de forma independiente. Mire usted, si es que a lo mejor es que eso naturalmente tendría que ser por ley obligado, sin embargo es muy difícil fusionarlo. En el fondo, cuando hay dinero sobrante nadie se plantea hacer ajustes, y si en un ayuntamiento hay 2 alcaldes, pues 2 alcaldes que hay, mejor que 2 con 1, para que sea alcalde, si se fusionan dice a ver si me lo quitan a mí. Entonces hay que plantearse que hay incentivos. ¿Y incentivo cómo es? Obligando a los ayuntamientos tengan equilibrio presupuestario. Y ya se preocupan los ayuntamientos de fusionarse, de crear mancomunidades para reducir los costes. Pero sí, es una vía de ahorro. Yo no lo veo de otra forma. Yo estuve en una conferencia que dijo Vázquez, el antiguo presidente de la Federación de Municipios de alcalde de Coruña, el antiguo alcalde, y allí en Galicia gustan mucho las diputaciones. Gustan muchísimo. Pero yo digo... claro, la Diputación es un propio ente. Pero vamos, si las competencias de Diputación, que son preconstitucionales, hay que pensar que ande o para arriba o para abajo. Y que es verdad que la Diputación presta servicio para ayuntamientos pequeños, pero también una mancomunidad lo podría prestar, y a lo mejor de una forma más eficiente. Pero vamos, sí, yo sé que en Galicia gustan mucho las Diputaciones.
En educación, ¿cuál podría ser una buena propuesta de mejora para el nivel educativo español? Yo creo que en educación tenemos que introducir competencias aplicadas. Creo que tenemos que generalizar lo que son los idiomas, el inglés, el uso de informática también, creo que es obligado, inglés e informática, creo que deben ser competencias nucleares y también una competencia que no se utiliza, que es el espíritu emprendedor. Yo creo que en educación tenemos que introducir como asignatura transversal la visión de la empresa, la visión de la emprendeduría, para que la gente sea más dueña de su futuro. Eso respecto a los contenidos. Respecto al sistema, yo creo que tenemos que introducir incentivos adecuados. Los mejores incentivos es la competencia. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha hecho una cosa que es buena, que es que evalúa los resultados del bachiller y de la primaria con un examen igual para todos. Y de esa manera los centros se incentivan a formar mejor a los alumnos porque tienen el proyecto de que sus alumnos hagan mejor en la prueba de evaluación. Pero sin embargo, como hay tanto recelo a la competencia, se hace la prueba y sin embargo los resultados no se hacen públicos. Una barbaridad. Usted vamos a competir no hay efectos económicos de la prueba, pero es una manera de visualizar el desempeño, es decir, competencia y diseño de contenidos más adecuados, y en alguna medida yo creo que es también una cuestión de valores. Yo creo que hay que restablecer la autonomía del profesor, la cultura del esfuerzo, la cultura de responsabilidad, de la exigencia. Es decir, yo creo que debemos crear ánimo a las personas que la vida, las buenas cosas cuestan mucho esfuerzo, que hay que trabajar, que hay que examinarse, que no se puede suspender. Debemos dar señales adecuadas a la gente. Hay gente que a lo mejor, todo el mundo tiene que tener igualdad de oportunidades, eso es obligado. Pero igualdad de oportunidades para el que no tenga recursos pueda llegar lo más alto, pero al mismo tiempo aquel que no tenga capacidades orientarle adecuadamente, a lo mejor a través de la formación profesional, que es uno de los grandes problemas que hay en España. De aquí todo el mundo estudia bachiller, todo el mundo hay menor medida carreras, y a lo mejor resulta que es que hay personas que a lo mejor son un mal profesional de su titulación y pueden ser un excelente profesional de un oficio, y a lo mejor le estamos equivocando en la medida que no le hemos dado una señal adecuada a través del sistema educativo, ¿no? Porque aquí lo importante es ser eficaz, eficiente en lo que uno haga. Y si no, en España tenemos, cuando vemos en relación a otros países, vemos que tenemos mucha titulación superior y poca formación profesional, y esto es un problema. Y luego tenemos otro problema que la gente no es consciente, que es una tasa de abandono escolar brutal. Uno de los problemas, cuando vemos desempleo juvenil, podemos verlo desde el punto de vista de los salarios laborales de los jóvenes, podemos ver la formación de los jóvenes, pero una de las razones del desempleo juvenil es el abandono escolar. La gente, con los años de la expansión, sobre todo la construcción, mucha gente que abandonaba los estudios a edades muy jóvenes se informan, no cualificados, porque no podían sobrevivir en ello. Pero esas personas, en el cambio de ciclo, pues se quedan con un pie fuera y malamente. Entonces yo creo que debemos crear incentivos para que el abandono escolar sea menor. El abandono escolar quiere decir, por ejemplo, que los centros educativos tengan una educación más personalizada, más diferenciada, que tengan incentivos a que todo el mundo acabe los estudios, es decir, no, por ejemplo, yo creo que los centros deben cobrar en función de rendimiento, formación de los que son mejores y abandono escolar mínimo de los que son peores, que eso es una cuestión que nunca se tiene en cuenta. Ningún centro, es decir, en la función de resultado de un centro educativo, el abandono escolar no es una variable. Cuando yo creo que es el fracaso. Antes lo hablábamos en el hecho, es decir, yo creo que los centros buenos de educación primaria, secundaria o superior, no son solamente los que logran los mejores resultados académicos en sus alumnos, sino los que logran menores tasas de abandono escolar. De nada me vale destacar a gente muy buena si esa cuesta el fracaso de un número importante de otros, y eso yo creo que es una función de producción. En el fondo es introducir más transparencia en la gestión, más autonomía, pero transparencia y competencia y control. Es decir, control de resultados, no control de currículos y de actividades, sino que tengan cierta libertad los centros, ¿no? Y veamos, la educación no es una cuestión que se pueda cambiar de un día para otro, hace falta muchos años, y yo creo que debemos ir cambiando en el margen, porque lo que no puede ser que hay una ley no escrita de la educación es que cada reforma educativa ha hecho buena a la que sustituía, y eso es lo que creo que tenemos que volver atrás. Gracias. Por último, por mi parte, ¿cuál cree que es nuestra gran asignatura pendiente en España respecto a Europa y qué propondría para mejorarla? Yo creo que el problema es que tenemos muchas asignaturas pendientes. Estamos en septiembre con un fracaso escolar muy fuerte.
y tenemos muchas asignaturas pendientes. Yo creo que todas ellas, es decir, no podemos priorizar. Es decir, yo creo que ahora mismo el crecer es muy difícil, pero no crecer es muy fácil. Y con un fallo en cualquiera de las tres prioridades que he dicho, que es la consolidación presupuestaria, la reestructuración financiera o la reforma laboral, nos quedaríamos fuera de juego. Por lo tanto, yo creo que las tres son prioritarias y no podemos descuidar. Sin perjuicio que a largo plazo, lo que es la mejora calidad institucional, la mejora educativa, la mejora de la justicia, pues son principios básicos. A mí yo cada vez creo más en las instituciones. Creo que las instituciones es el gasto público más barato y desde el punto de vista de crecimiento económico hay que tener instituciones adecuadas, fiables, estables, predecibles. Y en las instituciones introduzco el sistema educativo, creo que es la manera mejor de sembrar las bases del crecimiento. Y en el caso, en el nuevo crecimiento, yo creo que debemos pensar que el sector público va a tener que replegarse, parte sacrificado y parte porque debe ser así. Porque el crecimiento económico lo gestionan las empresas, mientras que el sector público produce otro tipo de bienes también necesarios para la sociedad, pero lo que es producir mis servicios lo mejor lo hacen las empresas. Por lo tanto, tenemos que liberar recursos para el sector privado. Y esos son los criterios que va a pasar en el futuro. Es decir, la tarea no es fácil, no creo que sea fácil. Yo creo que el que le haga al ministro ahora pues va a tener el reto de hacer las cosas muy bien, pero no lo tiene fácil, no lo tiene fácil, y incluso el presidente no lo tiene fácil. Pero también decir, que no sea fácil no quiere decir el coste de hacerlo es tan elevado que no puedo ni plantearlo siquiera en no hacerlo. Y posiblemente pues estamos en un momento histórico de la economía española que en el futuro se verá como que hemos sido capaces de superar este reto y sumarnos a la senda del progreso, o hemos sido relegados, como por ejemplo pasó en el año 98, hace 2 siglos, que un poco tuvimos un retraso generacional. Ahora mismo estamos en una situación parecida. Ahora mismo estamos con el año 59, que se hicieron bien las cosas y fue el desarrollismo en los años 60, o en el año 84, cuando fue el desarrollo en los 80, estamos en una situación de impasse, de involución, de retroceso, si no se hacen las cosas adecuadas. Muy bien. Pues muchas gracias por asistir aquí al centro de UNED Calatayud. Ha sido un placer tenerle con nosotros y esperamos que vuelva en una segunda ocasión o posteriores. Muchas gracias a vosotros. Gracias.